Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Obviamente el canal tiene mi nombre. Siempre creo que la rutina de decir siempre lo mismo es lo que me tiene a mí enchonclado en ese cliché, en esa muletilla. Bueno, hoy es martes y estamos a 25 de junio. Ayer fue el día de San Juan. Mi abuela habría cumplido 111 años en el día de ayer. Mi abuela murió hace 15 años más o menos. Iba a cumplir 90 y pico. No llegó a cumplir los 96. Mi abuela murió en el 13/9. Tenía 95 años cuando mamá murió. Iba a cumplir 96 y hace 15 que falleció. Mi abuela nació en 1913. Mi abuelo materno, que fue la única abuela que conocí. Mi abuela materna pues vivió hasta el año 2009. Mi abuelo paterno murió en el 77, junio de ese año. Y mis abuelos paternos, tanto el padre de mi papá murió cuando él tenía 6 meses, lo crió otro esposo que tuvo su madre, y mi abuela murió muy joven. Mi abuela murió en el 74. Ella, pues, por un descuido médico, producto de los propios celos de su marido, que era médico, pues descuidó temas de salud en sus órganos genitales. Había desarrollado algún tipo de afección, y aquellos tiempos era terrible. Una mujer de que ha ido de un ginecólogo y que el esposo admitiera que el marido le enseñara las nalgas a otro hombre. Y lamentablemente cuando ya pues debió de ser atendida y traída aquí a Santo Domingo, pues ella falleció. Era muy joven. Mi abuela no tenía ni 50 años cuando murió. La abuela, la mamá de mi papá, no llegaba. Mi papá era muy joven. ¿Tenía cuánto? Mi papá nació en el 46, tenía al 74, tenía 28 años. 28 años cuando murió mi abuela. Mi abuela lo tuvo muy joven, a él y a su hermano. Así que mi abuela materna murió hace ya 15 años, pero ayer habría cumplido el día de San Juan. Habría cumplido mi abuela Juana María de la Cruz, habría cumplido 111 años. Que eso habría sido mucho tiempo de ella haber vivido. Y debo decir que mi abuela murió muy lúcida, afectada por enfermedades producto de la misma vejez, osteoporosis, etcétera, y una serie de complicaciones, pero con su mente muy lúcida hasta el momento que falleció en abril del año 2009. Así que recordando con mucho cariño a mi abuela, que tanta maldad yo le hacía y tanta lucha cogió conmigo y con mis otros primos y hermanos. Bueno, ayer la agenda noticiosa fue dominada por dos temas. El primer tema fue el accidente ocurrido la madrugada del domingo 23 en la Tapia Brea con Roberto Pastoriza en el Evaristo Morales, donde perdieron la vida 2 personas y 2 resultaron heridas. Lo que pudimos ver y lo que se ha podido ver hasta ahora, 2 vehículos no se detienen en una intersección y impactan. Este impacto provoca que el que va conduciendo la Mercedes-Benz pues pierde el control del vehículo y se vaya por un hoyo de una torre. Un hoyo de una profundidad de unos 8 pisos, más o menos. Y en el caso de esta construcción, pues esa es la norma en la República Dominicana. La norma es que no hay norma ni medidas de seguridad para este tipo de construcciones, que hacen estas excavaciones profundísimas y tapando los contornos con planchas de zinc ya se resuelve el problema. Ni las autoridades ni nadie se encarga de fiscalizar que estos proyectos cumplan con algún tipo de barrera que evite que usted se vaya por ese hoyo. Ese fue un tema que se habló durante todo el día en el día de ayer. Pero el más conversado de todos los medios hablaron de lo que yo comencé. El video de ayer se subió tarde por un tema de la maldita, una loquera que tiene el celular con la maldita red, que hay que hacerle 20,000 vainas para que a veces suba el video. Bueno, pues al final subió, gracias a Dios, y lo pude compartir con ustedes, y me imagino que muchos de ustedes dejaron sus comentarios sobre el tema de la Sacrosanta Trinidad que ocupa la Procuraduría General de la República. Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, que ha dicho que no continuará a partir del 16 de agosto,
pues llegó a esta posición bendecida, con un aura de un ente incolume, sin falta, un ser humano que todo lo humano le es ajeno, un ser perfecto que no ha cometido errores, que no tiene tacha, no lo sabemos. Y se le vendió esa idea y se construyó una imagen alrededor de doña Miriam, que es una imagen que se desmorona. ¿Por qué? Porque a 4 años de su gestión no podemos ver más que la misma mierda que hemos visto en el pasado que sucede desde estas instituciones. Decía yo ayer que en el caso de la Procuraduría General de la República y la promesa de perseguir a los corruptos, creo que no se ha cumplido. La independencia del Ministerio Público no existe. Ya conté yo ayer lo que ha pasado en varios casos, y principalmente en el caso de Jan Alain y en el caso por el cual Martínez Pozo hizo su denuncia. Pero primero lo primero. El tema del accidente en el Evaristo Morales, creo que es un tema que hay que conversarlo con honestidad. En un país donde todo el mundo evade responsabilidades. Ya vimos la semana pasada cómo la tala de unos árboles en el Parque Mirador Sur, por capricho de un ciudadano poderoso que nadie ha podido identificar, que las copas de los árboles no le permitía ver la belleza, la magnífica belleza que se logra observar desde la avenida Nacaona hacia las costas caribeñas de la capital dominicana. Este hombre pues fue satisfecho y bueno, se cortaron los árboles. El ayuntamiento, muy presuroso, identificó a los individuos que se encargaron de la tala de estos árboles. Esto, evidentemente, se hace noticia porque la denuncia la lleva a cabo el ex vicepresidente Jaime David. Y ahí terminó ese capítulo y ahí terminó todo. Con dos chivos expiatorios y ahí muere el tema. En el caso de Los Hoyos, que ya ustedes podrán saber que no ha cobrado una, sino varias víctimas aquí, en la López de Vega con Kennedy, ahí perdió la vida el hijo de un importante empresario dominicano hace ya 18 años, en la Bolívar con Jiménez Moya, también hace unos días perdió la vida, hace unos años, perdió la vida un joven en otra excavación, pues otras personas se han visto afectadas y el caso más reciente es el de la semana, el de este fin de semana. En cualquier otro país, con el primer caso ya se hubiesen establecido estrictos protocolos de seguridad que obligasen a los constructores a proveer sus excavaciones de los muros de contención, o como llaman en inglés los dominicanos que viven, fensas, que cuenten con ciertas características de seguridad y de fuerza para evitar que estos accidentes ocurran en una ciudad donde los hoyos para construir torres se hacen cada vez más ubicuos, están más presentes por todas partes que nunca. Y en este caso no aparece la constructora, no aparece nadie. El Diario Libre publica que ellos van a esta construcción y tratan de establecer quiénes son los responsables, y no. Ahorita buscan un ingenierito, responsabilizan a ese ingeniero de no haber puesto la construcción. La aseguradora de la construcción entonces es demandada por la familia de los fallecidos, y pasa como en el caso de este empresario que tiene una empresa de reparación, a él que me disculpe, de reparación de aires acondicionados, que ayer se hizo un video y fue compartido por mucha gente, donde él contaba su propia experiencia y cómo su hijo casi no nace luego de irse por un hoyo de esto, por un accidente, y perder la vida, casi perder la vida él, casi perder la vida él y su hijo, que hoy tiene 13 años. Desde entonces está en un proceso de demanda con la aseguradora y no le han pagado ni la demanda ni los daños. Y nadie se hace responsable. Y en este caso no va a pasar nada tampoco.
No va a suceder nada, no va a cambiar nada, porque así es República Dominicana, porque así somos nosotros. Porque ni siquiera cuando muere el hijo de un poderoso, aquí se crean protocolos, reglas, medidas, directivas, etcétera. No sé si existen, pero que se cumplan o que las supervisen para que se cumplan, no. Ya finalmente, con el caso de Miriam Germán y el comunicado oprobioso que la Procuraduría hizo conocido el domingo en la noche, y que muchos tenemos la teoría de que no es ni de la autoría, ni sale de la pluma, ni lo dictó Miriam Germán, sino otro de los 3 jeques que allí reinan, gobiernan la Trinidad de la ley y la justicia en la República Dominicana, los implacables vengadores de la corrupción en el país. Uno sabe de dónde vino, uno ha visto el discurso de estas personas y el tono en el que estas personas hablan. Hoy aclaran al Listín Diario que no es que ellos vayan en contra de los periodistas, que es ir en contra de aquellos imputados que utilicen dinero ilícito para obstruir procesos judiciales. No. Y ciertamente las personas tienen el derecho de utilizar los medios que entiendan para defender su causa, porque aquí se le presume a las personas inocentes y tiene el Ministerio Público que hace lo mismo, y vamos a describirlo. El Ministerio Público, en los casos más recientes, lo primero que hace es distribuir entre sus comunicadores de cabecera, filtrar detalles de las acusaciones que son pura y simplemente la teoría del caso del Ministerio Público sobre la acusación que ellos elevan hacia alguien por un hecho determinado. En este caso, corrupción administrativa. Y el Ministerio Público, durante el caso está caliente en los medios y cada vez que lo quiere calentar, filtra, adelanta a sus comunicadores y a sus periodistas en redacciones de varios medios en el país detalles que se supone de casos que están siendo investigados y que muchas veces están en fases secretas. El Ministerio Público lo que le molesta es que hayan imputados que utilicen recursos con los que cuentan para jugar su propio juego. Y claro que cualquier imputado tiene el mismo derecho a hacer una rueda de prensa, a contratar abogados, a que esos abogados den detalles o que expliquen inconsistencias o que digan cuestiones que no son verdad. Porque si hay algo que ha hecho este Ministerio Público es llenar de mentiras muchas acusaciones, muchos expedientes que los ha llevado a estar en una fase de extorsión a acusados para que estos, acorralados por el Ministerio Público, tengan que hacerse responsables de cuestiones para luego ir a declarar en contra de individuos. Si eso no es así, si esa no es la impresión que yo me he dado con estos casos, sobre todo con casos como el de Jean Alain y otros casos que están por ahí, pues díganme, hablador. No es posible, como decía ayer Martínez Pozo, que quien se indica como el responsable de fraguar la estructura mafiosa que denunciaba el viernes pasado Martínez Pozo sea excluido y que sea por un par de miles de millones de pesos cuando él robó decenas de miles al Estado de forma fraudulenta y lo admite, y encima de eso acuerde que le va a pagar al Estado con obras. O sea, el Estado lo va a tener que contratar para de la ganancia que él va a tener del trabajo que él va a hacer, entonces pagarle al Estado. Oye, qué locura. Eso es absurdo. Eso es escandaloso. Y evidentemente de que todos estamos de acuerdo de que en la República Dominicana hay que empezar a ponerle un freno a la corrupción, que no va a desaparecer, que seguirá existiendo, se hará más compleja, pero no va a desaparecer por múltiples factores. No importa qué tan difícil o qué tanto persigan, seguirán robando quienes han robado y quienes quieren llegar para robar, robarán también.
Y no significa ello, evidentemente, ni nadie lo vaya a pensar, que porque ese hecho esté latente de que no hay forma de que el ser humano deje de ser corrupto, no se persiga, no se castigue y no se repare el daño que se le ocasiona a la sociedad cuando individuos sustraen dinero que es el contribuyente que lo aporta para el financiamiento de las obras y todo lo que el Estado realiza, porque el Estado no produce un maldito peso. Un centavo no genera el Estado. Evidentemente que nadie quiere eso, pero tampoco queremos, como decía yo hace ya unos años, yo no quiero y muchos no queremos que la obsesión sea pura y simplemente una cacería de brujas que nos lleve a un nivel de inestabilidad que entonces por evitar una cosa destruyamos todo, que por matar una cucaracha quememos el granero. Todo de manera progresiva, paulatina y que uno pueda ir obteniendo resultados. Pero ellos no quieren. Ellos se creen predestinados, se creen los salvadores, se creen serios y no lo son. Y ese es el gran error de juicio que cometemos nosotros al olvidar que también son seres humanos, que también son dominicanos, que son parte de una estructura y un sistema, y que todos los pecados que podamos nosotros cometer como seres humanos, o las faltas que tengamos por la cultura del dominicano, o todo lo demás que pueda desprenderse de la condición humana dominicana y cultural y todo lo que aparezca, lo tiene cualquier persona acá. Unos más, otros menos, algunos muy mínima expresión, una muy mínima cantidad. Prácticamente uno no podía identificar, pero son los menos. Por tanto, esta aclaración que hace el Ministerio Público Independiente de doña Miriam Germán y de Luis Abinader, o al revés, de Luis Abinader y de Miriam Germán, ese Ministerio Público Independiente trata de recular y de corregir, y no corrige ni recula. En una respuesta al Listín Diario, al mejor estilo de el manejo de crisis, para ver si el tema sale hoy. Y es que la amenaza está velada no solamente para el periodista Julio Martínez Pozo, sino para cualquiera que se atreva a contrariar o decir algo que le moleste a estos caballeros. ¿Por qué? Porque son los que hoy están, excepto la cabeza, los mismos que antes estaban y que llamaban a medios y que perseguían a comunicadores y que acosaban gente cuando la cabeza de ese Ministerio Público era Jan Alain Rodríguez. En República Dominicana, cualquier come mierda cuando se molesta, lo primero que piensa es en ver cómo se hace con la cabeza del que le molesta lo que le está diciendo. Y no lo hará quien tiene el poder en sus manos y se cree omnipotente. Claro que lo hacen. Porque como dijo Peter Parker, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y la actitud y el manejo que hemos visto en el tiempo de muchos de estos poderosos es exactamente lo contrario. Utilizar el poder como forma de avasallamiento. En ese Ministerio Público hay gente que por un chisme de Twitter citó a personas a la fiscalía para que le dieran explicaciones de chisme de callejón. ¿Qué no harán ellos en cosas más graves si tienen la oportunidad? O si se les permite. O si nos creemos el cuento de que no irán en contra de quien les incomode. Evidentemente que irán con todo y por todo aquel que se atreva. Y eso está en el ADN nuestro, porque somos una sociedad muy proclive al autoritarismo y al silenciamiento de aquellas voces que nos molestan o nos son incómodas. No tenemos esa capacidad desarrollada al 100%. Nos vemos en un próximo video.